¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flipper G. Hoy vamos a tratar la Guerra de los 100 años. Para ello tenemos que ver que duró más de 100 años, duró 116, y que tuvo como combatientes tanto al Reino de Francia como al Reino de Inglaterra. Ese concepto de reino como lo tenemos actualmente no sería así, sino que serían todos esos territorios bien de distintos nobles que apoyaban tanto al rey de Francia como al rey de Inglaterra. Entre las causas que tenemos, bueno, pues son distintas. Causas dinásticas, causas económicas, bien, porque había una cuestión ahí comercial muy difícil de tratar. Pero venga, vamos a ello. Aquí hay un problema y que el rey de Inglaterra, además, por ese territorio que vemos en el sur de Francia, era vasallo del rey de Francia, es decir, era un súbdito de él. No estaban al mismo nivel por esa situación y esto provocó un choque entre ambos reinos. ¿Por qué? Porque claro, al ser vasallo tú tienes que rendir pleitesía, tienes que rendir ese homenaje al rey de Francia. Y eso al rey de Inglaterra no le sentaba nada bien. Y además tenemos que el rey de Francia no quería tener a un rey extranjero, que no era francés, como vasallo suyo en territorio que él consideraba francés, por lo cual quería hacerse con esos territorios del rey de Inglaterra. Aquí tenemos un poco de lío con la cuestión dinástica. ¿Por qué? La madre del rey de Inglaterra, Eduardo III, era hermana del rey de Francia. Es decir, el rey de Inglaterra era sobrino del rey de Francia. Claro, cuando muere el rey de Francia, Eduardo III, por los derechos dinásticos de su madre, reclama para sí el reino de Francia. Y esto provoca una convulsión entre los propios franceses. Francia no quería un rey inglés, eso lo tenían muy claro. Entonces revocó la ley sálica, por lo cual perdía la madre de Eduardo III sus derechos al trono francés. Por eso se decidió que los Capetos, la dinastía de los Capetos, que era la dinastía que reinaba hasta ese momento en Francia, fuese sustituida por la dinastía de los Valois, siendo a partir de ese momento los reyes de Francia. Claro, ¿y quién es coronado como rey de Francia? Felipe de Valois, que encima era muy orgulloso, se sentía muy francés y quería que Eduardo III le rindiese ese homenaje como vasallo suyo en su coronación, a lo cual Eduardo III no estaba para nada dispuesto a hacer. Y si esto no parecía lo suficientemente lioso, Eduardo III no reconoce la abolición de la ley sálica y se autoproclama rey de Francia. Claro, todo esto era gasolina para un conflicto que duró más de un siglo. Entonces comienza la guerra y tenemos una ofensiva inglesa con Eduardo III atacando el norte para controlar así el paso de Calais, que es la zona más fronteriza a partir del Canal de la Mancha con las Islas Británicas. También ocupa zona de Bretaña y asimismo va conquistando territorios por el sur. ¿Esto qué hace? Que los franceses vean peligrar su territorio y tras distintas batallas perdidas, entre ellas otro sitio mítico para los franceses como Poitiers, donde vencieron a los musulmanes, tras la batalla de Poitiers le ofrecen un tratado de paz a Eduardo III. ¿Por qué? Porque el rey de Francia ha sido apresado. Y dice la libertad del rey de Francia a cambio de que Eduardo III sea reconocido como duque de Aquitania, pero este renuncie al trono de Francia. Con un nuevo rey, Carlos de Francia, se produce una ofensiva francesa recuperando territorio a los franceses, ya en la segunda mitad del siglo XIV. Como hemos visto, ya que solo queda pues la zona de Bretaña, pequeñas islas en la zona de Normandía y también dos disposiciones en el sur, la frontera con Navarra y la zona de la Guyena. En el paso de siglo, desde 1380 hasta 1415, hay una
época de más o menos calma, que es seguida por una nueva ofensiva por parte de los ingleses, en el que ocupan todo el norte de Francia, París incluido, y recuperan la zona del sur, la que está con la frontera con Navarra, para sí. Esto deja a Francia con mucho miedo, ya que veían que iban a ser conquistados por los ingleses. Aquí tenemos otro mapa de la situación que tenía Francia al final del primer tercio del siglo XV. Bien, y es otra imagen similar para llegar a la cuarta fase, en la que aquí entra un personaje fundamental para los franceses, Juana de Arco, que liberó la ciudad de Orleans. A partir de esta liberación de Orleans hubo una recuperación francesa, en el que fueron recuperando los territorios conquistados por los ingleses hasta el fin de la guerra en 1453, firmándose más tarde el Tratado de Paz. Este Tratado de Paz se firma en 1475, fecha formal de esa paz, aunque se dejó de luchar en 1453. Aquí tenemos cómo queda la disposición del territorio francés una vez acabada la guerra. Y estas eran las distintas casas nobiliarias, territorios de los nobles que tenían en esta época. Como vemos, en la zona azul son aquellos territorios que eran directamente de la corona francesa, y el resto pues eran de aliados, de vasallos, nobles vasallos del rey de Francia, pero que seguían manteniendo esa autoridad. Y nada más. Muchas gracias. Un saludo y hasta la próxima.